Hola a todos, mis queridos increíbles. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén listos para sumergirse en una historia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desgranar ese momento que todos estábamos esperando, ese que se venía cocinando a fuego lento y que finalmente explotó de la manera más inesperada y para muchos, romántica. Hablamos de esa confesión de amor, ¿saben a quién? Sí, entre Demet y Can. Y lo más impactante de todo fue bajo la presión de los mismísimos periodistas. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a revivir juntos este instante épico. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no son parte de esta increíble familia, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras explosivas novedades. Empecemos. Imaginen la escena, por favor. El aire está cargado de expectación, las luces de los flashes parpadean frenéticamente y una multitud de periodistas se agolpa, armados con sus micrófonos y cámaras, listos para capturar cada palabra, cada gesto, cada mínima reacción. Es un torbellino de preguntas, un clamor de voces ansiosas por una primicia, por el titular del día. Y en medio de todo ese caos controlado, se encuentran Demet y Can. Dos personas que han compartido una conexión que ha cautivado a millones, cuyas miradas, susurros e interacciones han sido analizadas al milímetro por fanáticos, por críticos, por todos nosotros. Hasta ahora su relación, o lo que sea que estuvieran viviendo, se mantenía en un delicado equilibrio entre lo público y lo privado. Había momentos y gestos de cariño, miradas que lo decían todo, pero una declaración oficial, un te amo rotundo, eso aún era territorio inexplorado, o al menos no confirmado abiertamente. Las especulaciones han sido constantes, alimentadas por cada aparición juntos, por cada me gusta en redes sociales, por cada entrevista donde, con evasivas calculadas o sonrisas enigmáticas, dejaban la puerta abierta a la imaginación colectiva. La prensa, siempre ávida de confirmaciones, ha estado al acecho intentando descifrar los códigos de su afecto. Y de repente, en medio de este interrogatorio implacable, las preguntas se vuelven más directas, más insistentes. Los micrófonos se acercan, las voces se alzan, y la presión aumenta exponencialmente. ¿Sienten algo el uno por el otro? ¿Están enamorados? ¿Van a hacer pública su relación? Son preguntas que, lanzadas al vacío de la duda, buscan una grieta por donde filtrar la verdad. Y cada vez, hasta ahora, Demet y Can habían logrado sortearlas con una habilidad casi profesional, dejando a los reporteros con las manos vacías y a los fanáticos con la incertidumbre intacta. La presión debe haber sido insoportable. Imaginen tener su vida privada expuesta de esa manera, sintiendo el peso de miles de ojos sobre ustedes, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. El aire se espesa, el calor de los focos se vuelve casi sofocante, y el ruido ensordecedor de la multitud se concentra en sus oídos. Cada silencio se magnifica, cada duda se percibe con una intensidad agudizada. Es un escenario diseñado para desmoronar las defensas más sólidas, para obligar a la sinceridad o a la negación rotunda. Y ahí es donde entra la magia, la valentía o quizás la inevitable rendición de Demet. Porque fue ella, ante la insistencia, ante esa marea de curiosidad insaciable, quien decidió que ya era suficiente. Que el momento, por incómodo que fuera, por público que resultara, era el correcto. Se dice que la verdad, cuando se libera, tiene un poder increíble. Y la verdad del corazón, cuando se expresa con sinceridad, puede ser deslumbrante. Y así, en medio del estruendo de los flashes, con la voz quizás un poco temblorosa pero firme, Demet pronunció las palabras que muchos ansiaban escuchar. No fue una respuesta evasiva, no fue un estamos conociéndonos o un somos buenos amigos. Fue un sí rotundo acompañado de un te amo. Sí, así de directo, así de potente. Un torrente de honestidad que cortó el aire cargado de expectación, silenciando momentáneamente el clamor de las preguntas. Y el silencio que debió seguir a esas palabras por un instante debió ser ensordecedor. Imaginen el impacto. Los periodistas por un momento se quedaron sin aliento, absorbiendo la magnitud de lo que acababan de presenciar. Las cámaras capturaron ese instante, la expresión en el rostro de Can, que seguramente se iluminó con una mezcla de sorpresa, alivio y, por supuesto, amor correspondido. Ese fugaz instante de shock para los reporteros, esa mirada de complicidad entre Demet y Can,
esos gestos apenas perceptibles pero cargados de significado, son los que definen historias, los que se graban en la memoria colectiva, los que se convierten en leyendas. La noticia se propagó como la pólvora, inundando las redes sociales, los portales de noticias y las conversaciones de millones de personas en cuestión de segundos. Lo fascinante de esta confesión es el contexto. No fue una cena romántica a la luz de las velas, no fue una carta escrita con el alma, no fue una conversación íntima en la comodidad de su hogar. Fue un acto de valentía en medio de la vorágine mediática. Demet, al confesar su amor bajo esa presión, no solo se liberó a sí misma de la carga de la especulación y la incertidumbre, sino que también validó la conexión que ella y Can comparten, y que tantos de nosotros hemos admirado y apoyado. Es como si hubiera dicho, sí, lo que ven, lo que sienten, es real. Y no tengo miedo de decirlo, a pesar de que seamos el centro de atención de todos. Es un statement poderoso sobre la autenticidad y la valentía de ser uno mismo, incluso cuando el mundo está observando. Y pensemos en Can. ¿Cómo habrá reaccionado? ¿Habrá sido un alivio para él también? Habrá sentido una inmensa felicidad al escuchar esas palabras, sabiendo que sus sentimientos eran mutuos y que ahora podían empezar a vivir su amor con más libertad, sin el constante escrutinio de tener que ocultar o negar algo tan hermoso. A menudo la presión externa puede ser un obstáculo, pero en este caso, parece que actuó como un catalizador, empujando a Demet a dar ese paso decisivo. Su reacción, esa chispa en sus ojos, ese gesto de tomar la mano de Demet, son la confirmación visual del amor que ambos comparten. Es la validación de una conexión que ha sido un misterio fascinante para el público. Este tipo de momentos nos recuerdan que por muy famosos que sean, por muy expuestas que estén sus vidas, siguen siendo personas con sentimientos profundos, con la necesidad de amar y ser amados, y con el derecho a expresar esos sentimientos. La confesión de Demet, aunque forzada por las circunstancias, se convirtió en un acto de autenticidad. Rompió con la posible fachada de estamos en secreto, y abrió las puertas a una nueva etapa para ellos, una etapa donde su amor puede florecer más abiertamente, sin la constante sombra de la duda. Y para nosotros como espectadores, como seguidores de sus carreras y de sus vidas, este es un regalo. Ver cómo una relación que ha sido tan observada llega a un punto de confirmación tan emocionante, nos llena de alegría. Es como si hubiéramos sido testigos de un capítulo crucial en su historia, un capítulo lleno de coraje y amor, escrito en las páginas de la vida real y transmitido en vivo a través de las lentes de miles de cámaras. Nos sentimos parte de su viaje compartiendo su felicidad y su libertad recién descubierta. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre la presión mediática a la que están sometidos los famosos. A veces parece que su vida privada es un espectáculo público, y que tienen la obligación de compartir cada detalle. Sin embargo, este evento demuestra que incluso en medio de esa presión, las personas pueden encontrar la fuerza para ser honestas consigo mismas y con sus sentimientos. Demet eligió la verdad por encima del silencio, la autenticidad por encima de la evasión. Fue un acto de empoderamiento personal en un momento de vulnerabilidad pública. Quizás Demet, en ese preciso instante, pensó en el futuro, en la posibilidad de vivir su amor sin la constante duda, sin las especulaciones que los rodeaban. Y decidió que valía la pena el riesgo, que valía la pena la exposición. Porque al final del día el amor verdadero, cuando es auténtico, tiene la fuerza para superar cualquier obstáculo, incluso la vorágine de los paparazzi. La valentía de ser vulnerable en público, de decir, te amo cuando el mundo te observa, es un testimonio de la profundidad de sus sentimientos. Y Can, al ver la sinceridad en los ojos de Demet, al escuchar esas palabras que seguramente resonaron en lo más profundo de su ser, debió sentir una conexión aún más profunda, un vínculo fortalecido por la valentía y la entrega mutua. Es un momento que los unirá para siempre, un recuerdo imborrable de cómo su amor se hizo público, no por elección propia en un momento tranquilo, sino como una explosión de verdad en medio del clamor. Es una historia que se contarán y recordarán, un punto de inflexión en su relación. Así que, mis queridos increíbles, ahí lo tienen. La confesión de amor de Demet a Can, bajo la implacable presión de los periodistas. Un momento que nos ha dejado sin aliento, que nos ha conmovido y que, sin duda, marca un antes y un después en su historia. Es un recordatorio de la fuerza del amor, de la valentía, de la autenticidad y de cómo, a veces, las circunstancias más inesperadas pueden dar lugar a los momentos más bellos.
Este evento no solo ha capturado la atención del público, sino que también ha servido como un poderoso mensaje sobre la importancia de la honestidad y la valentía en las relaciones. Hemos recorrido juntos este camino, desde la expectativa hasta la revelación, y estoy seguro de que todos sentimos una conexión especial. En este momento. Es fascinante cómo sus vidas, aunque distantes de las nuestras, nos inspiran, nos emocionan y nos hacen creer en la magia del amor. Nos conectamos con sus luchas, sus alegrías y ahora, con la hermosa confirmación de su afecto mutuo. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se sintieron al ver o escuchar sobre esta confesión? ¿Creen que la presión mediática fue lo que impulsó a Demet, o ya estaba lista para hacerlo? Me encantaría leer sus opiniones y sus reacciones en la caja de comentarios de abajo. Sus pensamientos son súper importantes para nosotros. ¿Fue este un momento heroico o un acto forzado? ¿Cómo creen que esto afectará su relación a partir de ahora? Vamos, cuéntenme todo. Y si les gustó este vídeo y disfrutaron reviviendo este momento tan especial, no olviden darle un buen me gusta para que sepamos que les ha encantado. Un me gusta es como una pequeña palmada en la espalda para nosotros, diciéndonos que estamos en el camino correcto y que disfrutan de nuestro contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de estas historias, para que nadie se quede fuera de esta emoción. Ayudemos a que esta comunidad crezca y que más personas se unan a la diversión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad, conviértanse en un increíble más y juntos seguiremos descubriendo y compartiendo las historias que nos mueven. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y emociones. Hasta la próxima.